Está con nosotros el ministro de Autonomías, Hugo Siles, para hablar justamente de esto. Ministro, bienvenido, un placer tenerlo. Buenas noches, Priscila, muchas gracias por la invitación. Ministro, 20 de noviembre, una fecha vital para muchos municipios, presentación de cartas orgánicas, aprobación en realidad. 20 de noviembre, la consulta y el referéndum en 15 municipios del país para perfeccionar el proceso autonómico a partir de la aprobación de cartas orgánicas, de estatutos de autonomías indígenas originarias campesinas, como también de la autonomía regional del Chaco. Un proceso de consulta, de democracia directa, donde el ciudadano que se localiza en estos municipios está convocado a poder participar y decidir sobre la aprobación, el rechazo de sus normas básicas institucionales, sus cartas orgánicas. Y claro, es un proceso que involucrará al menos a 500.000 de habitantes desplazados en los departamentos de La Paz. Aquí en Viacha, por ejemplo, el municipio de Viacha, se votará para la consulta para la carta orgánica del municipio de Viacha. En Cochabamba, Arque, Vinto, Totora, 3 municipios. En Santa Cruz, 5 municipios, Buenavista, Yapacaní, El Puente, Cuatro Cañadas, y el Torno son los municipios que votarán también por carta orgánica, por la aprobación o el rechazo. En las autonomías indígenas, en Chuquisaca, Mojocoya, en Oruro, Uruchipaya, en Cochabamba, Raja y Pampa, y en Santa Cruz, Gutiérrez, por acceso a la autonomía. Se me estaba escapando Sucre, es la única ciudad capital que irá también a consulta y referéndum sobre carta orgánica. Y en el Chaco se consultará sobre la aprobación o rechazo del Estatuto de la Autonomía Regional. Entonces, es un panorama democrático muy interesante, muy variado por los niveles de autonomías que están en la consulta, y sin duda que es un proceso que tiene una característica que nos ha sorprendido, que está unidireccionado por las fuerzas políticas de oficialismo y de oposición, organizaciones sociales, a apoyar, a favorecer la aprobación de estas normas básicas institucionales. Recordemos que el año pasado había una rivalidad, habían fuerzas políticas que se inscribían por el no. Exacto. En este caso no hay registro de una fuerza política que sea inscrito por el no. O sea, están como de acuerdo todos. Hay una mayor valoración, hay un mayor aprendizaje y una mayor participación ciudadana y de organizaciones sociales, de autoridades también, por unidireccionar este proceso democrático hacia el perfeccionamiento de las autonomías, de la descentralización, y para ello se ha asumido con mucha responsabilidad, con madurez, que este proceso no está hecho por una fuerza política específica, sino han participado los ciudadanos, han construido los ciudadanos esta norma básica institucional. Por eso es que, a diferencia del año pasado, notamos un mayor aprendizaje, una mayor adhesión, participación, valoración y entendimiento. Información, ministro, porque ese fue uno de los puntos que más afectó también, decían los oficialistas, la falta de información. Uno de los puntos, porque hubieron varias debilidades el año pasado. Uno de esos puntos se refería a la información, pero también había en la campaña, había toda una movilización de recursos y de esfuerzos para también contraponerse a estos procesos. Recordemos que aquí en La Paz, tanto el gobernador como el alcalde encabezaron una campaña por el no. Entonces, y así lo hicieron en otras ciudades también. En este contexto de la actualidad, vemos que hay una valoración, un aprendizaje, un entendimiento sobre el significado que tiene el avanzar en la aprobación de una carta orgánica. No se está plebiscitando ni al alcalde, ni al gobernador, ni al presidente.
Entonces, se ha asumido con mayor responsabilidad, creo yo, y eso es un avance, ¿no? Un avance democrático que nos permite vislumbrar que los resultados podrían, en todo caso, estar favoreciendo a la aprobación y el tránsito hacia el perfeccionamiento de las autonomías con la aprobación de estos estatutos. Cartas orgánicas que no son otra cosa que la normativa específica que configuran las entidades territoriales autónomas y que se refiere a sus competencias, a la estructura de gobierno, sus políticas públicas, sus regímenes, y lo más significativo que el aprobar una carta orgánica o un estatuto representa prescindir de las normas supletorias del nivel central y asumir su propia normativa en consonancia con la Constitución. Desde todo punto de vista, para una administración subnacional es sin duda una ventaja tener un estatuto, una carta orgánica en vigencia. En el Chaco, por ejemplo, se le va a consultar en los 3 municipios, Yacuiba, Villamontes y Caraparí, sobre el estatuto de la autonomía regional del Chaco, también una autonomía muy particular de innovación que no rompe con la unidad del departamento de Tarija, pero que configura un gobierno regional que va a permitir mejor planificación, mejor administración también de los recursos públicos y cercanía hacia los ciudadanos que viven en el Chaco. Entonces tenemos procesos de autonomía, de innovación, con un mayor aprendizaje, adhesión, valoración y participación de la población. Ahora, ministro, aprovechando su visita y que tiene que ver también con todo lo que se va a hacer el 20 de noviembre y este avance a las autonomías, ¿cómo va el tema de esta reunión del pacto fiscal? ¿Cómo estamos avanzando? ¿Cómo está trabajando esta comisión? Bueno, la comisión ya concluyó hace algunas semanas el trabajo de poder corregir, de trabajar en el reglamento de debates del diálogo del pacto fiscal de las 5 etapas. Esta comisión concluyó el trabajo, pero quedaron observaciones que luego siguieron siendo repetitivas por parte de la delegación de Tarija. En el marco de encontrar, como lo dijimos, el consenso, se apeló a seguir insistiendo y trabajando para alcanzar el consenso suficiente. Ya prácticamente hay el consenso y estaremos en los próximos días informando, anunciando, acorde a la consulta que haremos con el presidente, cuando realizaríamos la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Autonomías para poder aprobar todo lo que ya trabajamos en la Comisión Técnica del Pacto Fiscal. Y estar en la sintonía de esa programación, ese cronograma que hicimos. Claro, lo que pasa es que tal vez en los medios no se puede hacer un seguimiento específico, pero cuando terminamos la sesión de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal, que demandó unas 10 horas, creo que vinimos acá también a informar, luego de eso siguieron llegando observaciones que nos parecían un poco salidas del propio esquema de acuerdos que logramos en ese día. Pero como dijimos que estos procesos deben ser de consenso, entonces agotamos todas los espacios para poder llegar a los consensos necesarios y llevar este reglamento borrador del diálogo del pacto fiscal, además de el cronograma ya ajustado de las etapas del pacto fiscal, para poderlo aprobar en el Consejo Nacional de Autonomías, que es la máxima instancia decisoria sobre estos temas. ¿Esto lo tiene que definir el presidente? No, esto lo tiene que definir el Consejo Nacional de Autonomías. ¿La fecha para esta reunión? La fecha sí le vamos a consultar para poder hacer la convocatoria. ¿Fechas tentativas que se le van a proponer al presidente? Y obviamente
finales de noviembre, ¿no? Tendría que ser la última semana de noviembre, nos parece una fecha que podría ser prudencial para esta sesión, pero obviamente como es atribución del presidente hay que hacerle la consulta respectiva. El trabajo prácticamente ha concluido en esta etapa de ponernos de acuerdo y estaríamos en sintonía para poder convocar a una segunda sesión ordinaria. Tenemos que hacerlo por responsabilidad y por ley, pero ya esta sesión va a ser para ratificar todo lo trabajado en la Comisión Técnica del Pacto Fiscal. Ministro, muchísimas gracias por habernos visitado en esta jornada que es complicado llegar a la zona sur. Ha sido un placer. Gracias por la oportunidad. Gracias, ministro. Siempre un gusto.